En Veracruz, la violencia alcanzó uno de sus niveles más crudos en el municipio de Aguadulce. Una maestra fue brutalmente asesinada. Marta Pérez González tenía 53 años. Fue asesinada. En Veracruz, la maestra Marta Pérez, de 53 años, fue asesinada presuntamente por su hija y su novio. La mujer que ves en pantalla es Marta Pérez, la maestra que fue calcinada en Veracruz y que conmocionó a todo el país. Fue en este lugar, en la colonia Kilómetro 2, frente a su domicilio, donde pues, los responsables quemaron su cuerpo, no lo lograron al 100%, utilizando este pedazo de madera, como se observa, y basura. Al amanecer del 26 de enero de 2026, vecinos preocupados se acercaron para descubrir el origen de un olor insoportable a plástico quemado y carne chamuscada. Lo que hallaron traumatizó para siempre a quienes vieron la escena. Entre restos de basura y troncos carbonizados, yacía el cuerpo calcinado de una mujer. Era Marta, la maestra, siempre sonriente, ahora reducida a un despojo irreconocible por el fuego. Lo más perturbador estaba aún por revelarse. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial a 3 leyendas que me apoyaron. A Pilar Quispe Flores, que me escribió: gracias, muchísimas gracias Pilar por estar aquí en la comunidad, lo valoro mucho, te envío un fuerte abrazo, gracias por creer en Test Misterios y gracias por apoyarme también, así que te deseo lo mejor del mundo. También quisiera saludar a Laura González, que me escribió: gracias Laura, gracias a ti por estar aquí en la comunidad, por verme, por disponer parte de tu día para sintonizar estos casos. Para mí eso es suficiente y me motiva bastante a seguir trabajando con ímpetu. Te envío un gran abrazo de tu gran amigo Test Misterios. Y por último, quisiera saludar a Yera, que me escribió: gracias, muchísimas gracias a ti por estar aquí en la comunidad, por apoyarme, por mostrarme tu cariño. Para mí eso es súper importante, es algo que valoro demasiado, así que te envío un fuerte abrazo. También te envío un beso muy grande, espero que todo marche de maravilla. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera es con el botón de supergracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción, en el comentario fijado, y si no lo ves ahí, está en la descripción de este video. Y sin más, continuemos con el caso. La mañana del lunes 26, pasadas las 9, se hizo un descubrimiento espeluznante. Unos vecinos notaron algo extraño a un costado de la carretera, cerca de la entrada de la casa de Marta. Al aproximarse, distinguieron lo que parecía ser un cuerpo humano carbonizado, parcialmente oculto entre restos de madera quemada y basura. El aire olía a muerte y carbón. Un hedor penetrante que invadió las calles y alertó a todos de que algo terrible había ocurrido. Atónitos, los vecinos dieron aviso a las autoridades. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran las patrullas de policía municipal y unidades de emergencia. Los agentes, endurecidos por la experiencia pero visiblemente afectados por la escena, confirmaron que se trataba del cadáver de una mujer. Estaba irreconocible, el fuego había consumido gran parte de su cuerpo, dejando solo siluetas calcinadas de lo que alguna vez fue vida. Sin embargo, algo saltaba a la vista incluso entre las cenizas: heridas punzocortantes. La víctima no solo había sido quemada, presentaba lesiones de arma blanca, indicio claro de que la muerte llegó de forma violenta antes de la incineración. Mientras los peritos forenses iniciaban sus diligencias, la multitud de vecinos observaba con rostros pálidos. Los indicios en la escena comenzaron a arrojar las primeras pistas. Un reguero de manchas de sangre marcaba un camino desde la cuneta hasta la puerta de la vivienda de Marta. Como un rastro macabro, esas gotas oscuras sobre el pavimento y la tierra guiaban la mirada de los investigadores directamente al interior del hogar, insinuando que el crimen no había ocurrido allí afuera, sino entre las paredes que ahora lucían los sellos de la fiscalía.
Cuando la policía forzó la entrada de la vivienda, confirmaron las sospechas. El interior del hogar era un caos. En la recámara de Marta habían claros signos de violencia, muebles volcados, huellas de forcejeo y sobre todo manchas hemáticas que salpicaban las sábanas y el piso. Las autoridades presumieron que allí ocurrió el ataque. La maestra pudo haber sido sorprendida, quizá en la quietud de su descanso. Las primeras versiones indicarían que fue sometida, estrangulada y después apuñalada hasta arrebatarle la vida. Solo luego de consumado el crimen, los perpetradores trasladaron su cuerpo al exterior, arrastrándolo hacia la cuneta frente a la casa, donde intentaron borrarlo todo con fuego. Tal vez pensaron que las llamas consumirían no solo el cuerpo, sino también la verdad. Pero el humo en la madrugada llamó la atención de los vecinos antes de que los restos se redujeran completamente a cenizas. Antes de convertirse en noticia de titulares nacionales, Marta Pérez González era, para Agua Dulce, simplemente la maestra de párvulos que saludaba a todos con una sonrisa en la esquina de la calle. Con 53 años, había dedicado la mayor parte de su vida a la enseñanza de los más pequeños y a la guía espiritual de su comunidad. Su otra pasión la encontraba en la iglesia de la Santísima Trinidad, donde servía como catequista, compartiendo su fe con quienes buscaban consuelo o dirección. Marta era conocida por todos en la colonia Kilómetro 2. La veían caminar de casa al colegio, del colegio al templo, siempre acompañada de su hija Hannah cuando la adolescente no tenía clases. Esa imagen de armonía familiar hacía difícil imaginar que un conflicto terrible se gestaba puertas adentro. Con frecuencia hablaba con orgullo de Hannah, su única hija, a quien criaba prácticamente sola. En el rostro de Marta se dibujaba la doble lucha de ser padre y madre a la vez, unida a la satisfacción de ver a Hannah crecer sana, estudiosa y bajo los valores que ella tanto predicaba. La ausencia de una figura paterna en casa nunca fue tema de charla pública, pero algunos sabían que Marta enviudó joven, otros dicen que se separó. Lo cierto es que madre e hija vivían acompañándose mutuamente en la Casa Azul, que ahora todos miraban con recelo. Marta volcó todo su amor en Hannah, quizás incluso con sobreprotección. Si Hannah enfermaba, Marta faltaba al trabajo para cuidarla. Si Hannah tenía exámenes, Marta se quemaba las pestañas con ella apoyándola en el estudio. Por eso, para quienes las conocían, era impensable siquiera fantasear con la tragedia ocurrida. Todo iba bien, o sea, no sospechamos nada de su hija, pero pues ya sabes, a veces otros intervienen, ¿verdad? Y como son chamacos no saben lo que hacen. Como familia lo más feo, no le damos crédito a lo que sí. José Guadalupe, antes de convertirse en la principal sospechosa del matricidio de su propia madre, era vista como otra adolescente más, un poco tímida, quizá un poco rebelde, pero en esencia una chica de 15 años como cualquiera, delgada, de cabello oscuro y lacio que a veces le cubría medio rostro, ojos grandes y expresivos escondidos tras lentes de aumento. Hannah había sido hasta hace poco la niña ejemplar de la maestra Marta. Desde afuera, pocos habrían detectado señales de tormenta en su interior. Dicen los cercanos que la pubertad trajo roces entre madre e hija. Hannah quería más libertades, pero Marta imponía más disciplina. A veces eran discusiones por la ropa, por la hora de llegada y por las amistades. Pequeñas rebeliones cotidianas que Marta atajaba con mano firme y oración, confiando en que su hija mantuviera el buen camino. Sin embargo, en algún momento, Hannah comenzó a guardar secretos.
su actitud cambió sutilmente. Se volvió más callada fuera de casa, pero irritable dentro de ella. Pasaba más tiempo en su habitación, cerraba la puerta al hablar por teléfono o enviaba mensajes a escondidas. Marta, con la intuición aguda de madre, sospechó que algo estaba ocurriendo. Fue en la iglesia donde Hannah conoció a quien se convertiría en su cómplice en esta trágica historia. Pablo de Jesús N., de 16 años, algunas fuentes apuntan que tenía 17 al momento de los hechos. Asistía a la misma parroquia, era un muchacho de mirada esquiva. Se hicieron novios casi sin que los adultos se dieran cuenta. Hannah, que siempre había vivido bajo la mirada de su madre, experimentó con Pablo un aire de libertad nuevo. Él representaba todo lo ajeno al mundo protegido que Marta había construido. Venía de otro barrio con fama de conflictivo, sus modales tenían un filo de picardía, quizá faltaba clases con frecuencia. Para la estricta maestra y catequista, ese chico no era buena compañía para su hija. Pronto Marta desaprobó abiertamente la incipiente relación. No quería a Pablo rondando la casa, ni a Hannah viéndolo fuera de la iglesia. Las discusiones en casa subieron de tono. Hannah se debatía entre la lealtad a su madre y la atracción intensa hacia Pablo. Como suele suceder, la prohibición solo sirvió para avivar el deseo. La chica comenzó a mentir para verse con su novio. Decía que iba a estudiar con alguna amiga cuando en realidad se encontraba con él en algún parque. Alegaba actividades parroquiales extra que Marta, confiada en la iglesia, no cuestionaba. Así, un resentimiento fue germinando en el corazón de Hannah, resentimiento hacia la figura autoritaria de su madre que no aprobaba al que ella creía su primer amor. De las discusiones pasaron a los castigos. Marta, desesperada por hacer entrar en razón a su hija, impuso mano dura, le restringió el uso del teléfono, la amenazó con retirarla de la escuela si seguía viéndose con ese muchacho. Incluso cuentan que una vez la bofeteó al descubrir una mentira descarada. Hannah, lejos de ceder, se volvió más desafiante. La chispa final de este conflicto generacional llegó con una noticia inesperada. Hannah estaba embarazada. La vida que crecía en sus entrañas significaba el desplome de todo lo que Marta había soñado para ella. Para la religiosa maestra, aquello fue un golpe devastador. Su hija, menor de edad, esperando un hijo de un jovencito problemático, era un pecado a sus ojos. Cuando Marta descubrió el embarazo y se opuso con toda su alma a esa relación y a la idea de que continuaran juntos, No, esto no puede estar pasando. No, Estoy en contra de esto, absolutamente. no puedo hacerlo. Esto no puede estar pasando. algo se rompió definitivamente entre madre e hija. Su madre seguramente la castigaría como nunca, tal vez la obligaría a desistir del bebé o la aislaría de Pablo por completo. Pablo también veía peligrar su incipiente paternidad y su romance. Ambos jóvenes, inmaduros y arrinconados, comenzaron a contemplar lo impensable. Según relataron después las autoridades, Hannah alimentó la idea de acabar con la opresión de su madre. Con apenas 15 años se convirtió, dicen, en la autora intelectual de un plan atroz. Quizá la única salida en su cabeza fue eliminar a quien consideraba el principal obstáculo para su amor, y Pablo accedió a colaborar. La última noche en la vida de Marta debió ser fría. Podemos imaginar a Marta en su rutina nocturna aquel domingo 25 de enero de 2026, tal vez revisando las tareas de sus pequeñines del kinder, tal vez leyendo algún pasaje de la Biblia bajo la lámpara de su buró, mientras Hannah fingía acostarse temprano en la habitación. Nada presagiaba que en ese humilde hogar sería el escenario de un atroz asesinato. No sabemos a ciencia cierta cómo inició todo. ¿Hubo una discusión acalorada esa noche? ¿O Hannah esperó a que su madre durmiera para abrir sigilosamente la puerta a Pablo?
Quizá Marta confrontó a su hija al notar mensajes extraños en el teléfono, o tal vez Hannah, sintiéndose acorralada por la culpa, decidió actuar antes de ser descubierta aún más. Los testimonios son confusos y los detalles exactos permanecen bajo reserva, pero las pruebas físicas permiten reconstruir la secuencia con una inquietante claridad. Marta estaba en su dormitorio cuando la violencia irrumpió. Sobre la cama quedaron impresas manchas de sangre. La almohada, caída en el piso, sugería un intento de silenciar gritos o asfixiar un aliento. Es muy probable que la atacaran por sorpresa, cerniéndose sobre ella en la cama. Es difícil imaginar el pánico y la confusión en los ojos de Marta al reconocer en la oscuridad el rostro de su propia hija convertida en asesina. La investigación sugiere que Marta fue primero inmovilizada y estrangulada con alguna especie de lazo o quizá con las mismas manos. Esa agresión inicial pudo haberla dejado inconsciente o débil, sin poder defenderse. Luego, con la ayuda de un cuchillo de cocina o tal vez unas tijeras grandes, sus agresores le asestaron múltiples puñaladas hasta arrebatarle la vida. En la furia ciega de esos momentos, Hannah descargó años de frustración y resentimiento, mientras Pablo actuaba empujado por un fervor oscuro y protector hacia su novia. Consumado el asesinato, sobrevino un silencio denso. Hannah y Pablo debieron mirarse aturdidos ante lo irreparable de sus actos. En ese silencio tenían que tomar decisiones rápidas. El cadáver de Marta yacía aún tibio. Si alguien lo descubría, todo habría sido en vano. La libertad que ansiaban se convertiría en cárcel. Decidieron entonces deshacerse del cuerpo de la manera más cruel que imaginaron, reduciéndolo a cenizas. Quizá pensaron que así borrarían todas las huellas del crimen. Arrastraron el cuerpo de Marta por el pasillo, dejando el rastro que al día siguiente los delataría. Hannah conocía cada rincón de la casa. Abrió la puerta trasera que daba a la calle con la frialdad de quien saca un bulto cualquiera. Entre ambos jóvenes cargaron el cuerpo de la mujer y lo depositaron en la cuneta poco profunda junto al camino. Allí amontonaron ramas secas, tal vez viejos cartones o muebles de madera que encontraron en el patio. Bañaron todo con algún líquido inflamable que hallaron a mano, quizá gasolina del garaje o tal vez alcohol, y luego prendieron fuego. Después, la pareja huyó de allí dejando tras de sí la macabra fogata aún encendida. El crimen, pensaban ellos, quedaría oculto bajo las cenizas y la noche. Consumado el matricidio, Hannah y Pablo sintieron el vértigo del miedo y la adrenalina a partes iguales. ¿Y ahora qué? La respuesta instintiva fue huir lejos de la escena del crimen. Sin perder tiempo, corrieron de vuelta al interior de la vivienda. Hannah tomó las llaves del automóvil de su madre, subieron al automóvil y luego se marcharon. Nadie los vio salir. Entonces, ¿tenían un plan claro? Probablemente no. A sus 15 y 16 años creerían ilusamente que podían llegar lejos, empezar de cero en algún sitio donde nadie los buscara, y luego llevaban consigo más que la ropa puesta y algo de dinero en efectivo que pudieron hallar en el monedero de Marta o en cajones durante su fuga, mientras el vehículo se perdía en la carretera rumbo a la congregación de Tonalá. La oscuridad empezaba a dar paso a un tímido amanecer. Los jóvenes conducían con las primeras luces, quizá en silencio, sus manos sudorosas en el volante y el asiento, repasando esa escena que acababan de vivir, intentando justificarse mutuamente lo que acababan de hacer. Pero la huida fue breve.
A unas decenas de kilómetros, en los límites con el vecino estado de Tabasco, ya las autoridades tenían sus datos y también su descripción. En cuanto la policía halló el cuerpo y siguió el rastro hasta la casa, la principal sospechosa se cernió sobre la hija ausente, porque no hallaron a Hannah en el domicilio, ni tampoco el coche de la maestra en el garaje. Aquello encendió las alarmas. Atando cabos, las autoridades difundieron la alerta. Un operativo se puso en marcha de inmediato, coordinando a la Policía Ministerial con la Secretaría de Seguridad Pública Regional. Incluso el Ejército Mexicano fue notificado para apoyar, anticipando que los prófugos podrían intentar cruzar hacia otra entidad o refugiarse en la espesura rural. Poco después del mediodía de ese mismo lunes 26 de enero, apenas unas 6 horas después del hallazgo del cuerpo, un retén policial divisó el automóvil de Marta circulando por la carretera, adentrándose en la congregación Tonalá. Inició entonces una persecución con sirenas y luces encendidas. Pablo al volante aceleró desesperado al verse seguido, pero la inexperiencia y el pánico jugaron en contra de los jóvenes. Muy pronto fueron alcanzados y acorralados. En el paraje de Tonalá, el escape llegó a su fin. No opusieron resistencia. Los patrulleros los bajaron del auto con armas largas en mano, esperando tal vez delincuentes curtidos y encontrando en cambio a 2 muchachos temblorosos, salpicados de lodo y posiblemente con la ropa aún manchada de restos de sangre. Al confirmar sus identidades, la realidad se hizo aún más cruda. Eran la hija de la víctima y su novio, exactamente como la peor hipótesis lo indicaba. Tras leerles sus derechos, ambos fueron esposados. Hannah no decía ninguna palabra, estaba con la mirada perdida, quizás apenas consciente de la magnitud de lo que ocurría. Pablo, por su parte, con la mandíbula apretada, intentaba aparentar entereza, pero sus ojos denotaban terror. En esos momentos, las figuras de autoridad que los rodeaban debieron hacerles sentir lo pequeño de su aventura criminal frente al gigante de la ley que ahora caía sobre ellos. Los trasladaron de inmediato a la Fiscalía Regional para rendir declaración. En los interrogatorios iniciales, ante la abrumadora evidencia, Hannah y Pablo no tardaron en confesar su participación directa en el homicidio. Sus palabras, frías y entrecortadas, reconstruyeron la narrativa que ya los peritos sospechaban. La hija orquestó el crimen movida por la rabia acumulada y los castigos de su madre, que se oponía férreamente a la relación sentimental con Pablo. Contaron cómo planearon todo, cómo aguardaron el momento propicio y cómo ejecutaron el plan sin contemplar clemencia. Hannah habló de años de conflictos familiares, de sentirse incomprendida, de la ira por los obstáculos que su madre le imponía. Pablo por su parte corroboró la historia y trató de justificar, quizás ante sí mismo, que lo hizo por amor, para salvar a Hannah de una vida infeliz. Con esas confesiones, el caso legalmente quedó casi resuelto: parricidio y homicidio calificado perpetrado por 2 menores de edad. No hay modo de explicar esta situación tan terrible. Es muy difícil dar un diagnóstico, decir qué pasó, por qué pasó. No hay palabras. La noticia de la detención de Hannah y Pablo se supo rápidamente por Aguadulce. La Casa Azul se erigió entonces como un mudo monumento a la tragedia. La policía la mantenía acordonada con cintas amarillas y sellos de aseguramiento en la puerta. Nadie podía entrar. Solo los investigadores revolvían en su interior en busca de más indicios, aunque lo esencial ya estaba claro. Las noches siguientes al crimen fueron especialmente sobrecogedoras. Algunas personas decían ver la silueta de Marta tras las ventanas, como un espectro incapaz de encontrar descanso. El sepelio de Marta
retrasado por la necesidad de confirmación forense debido a la calcinación del cuerpo, se convirtió en un acto multitudinario de catarsis y dolor. Cuando por fin pudieron velarla, acudieron no solamente familiares, sino decenas de pobladores de Aguadulce. Encima de un sencillo féretro cubierto de flores blancas, un retrato de Marta mostró su rostro amable con lentes y sonrisa serena. Los vecinos se acompañaban en el duelo. Muchos abrazaron a la familia de Marta, ofreciéndoles comida, ayuda y abrazándolos en el dolor. La tragedia, paradójicamente, también los unió en la desdicha compartida. Con Hannah y Pablo detenidos, comenzaba el largo camino judicial para esclarecer y sancionar el crimen. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que la justicia formal tendría sus límites en este caso, pues los dos responsables eran menores de edad. En México y particularmente bajo la legislación del estado de Veracruz, los acusados adolescentes no pueden ser juzgados ni penados como adultos, por más atroz que fuera el delito. En la audiencia inicial, a puerta cerrada por tratarse de menores de edad, se imputó formalmente a Hannah Guadalupe y a Pablo de Jesús como presuntos culpables del asesinato de Marta. Allí estaban frente al estrado dos figuras adolescentes cabizbajas, escuchando cómo se relataban sus actos con el lenguaje frío de los términos legales. Crímenes que parecían de adultos enfrentados a castigos diseñados para niños. El marco jurídico veracruzano establece que la pena máxima aplicable a menores de 18 años es la reclusión de hasta 5 años en un centro especializado de internamiento sin importar la gravedad del delito. El sentido de injusticia comenzó muy rápido. Para mí, la verdadera condena de Hannah y Pablo sería cargar por siempre con lo que habían hecho. 5 años tras las rejas podrían ser pocos, estoy de acuerdo, pero ¿qué hay de toda una existencia marcada por la sangre de un ser querido? A la espera del juicio, los jóvenes fueron recluidos en el internamiento especial para adolescentes, ubicado en la localidad de Palmasola, en Veracruz. Allí, en celdas separadas, comenzaron a vivir la rutina monótona y áspera del encierro, lejos el uno del otro. Inevitablemente pensar en cómo procesarían interiormente lo ocurrido, Hannah sola con sus pesadillas, reviviendo quizá el rostro de su madre en el momento final cada vez que cerrará los ojos, también es una condena. Y Pablo, lidiando con la doble carga de sus actos y el haber arruinado su juventud, por un amor que ahora, entre barrotes, muy probablemente se marchitaría, también es una condena. Ninguno de los dos volvería a ver la luz del sol sin rejas de por medio en un buen tiempo. Sin embargo, a diferencia de Marta, cuya existencia fue truncada, ellos seguirían respirando, creciendo, incluso quizás algún día redimiéndose si la vida y su conciencia se lo permiten. Las autoridades hablaron públicamente de un móvil basado en resentimiento familiar y la desaprobación materna de la relación de Hannah con Pablo. Hannah tendría que afrontar su maternidad si es que el embarazo llegaba a término dentro del internamiento, marcada por su acto violento. Otra víctima invisible de esa noche, una vida que empezaba bajo la sombra de la muerte de su abuela a manos de sus propios padres. Han pasado los días y las semanas desde aquel horrible crimen. La Casa Azul de la colonia, kilómetro 2, continúa cerrada, custodiando en su interior una historia que nadie quisiera haber vivido ni escuchado. Algunos cuadros con fotos de grupos de primera comunión donde ella posaba fueron rodeados con listones negros en señal de luto permanente.